Buenos días a todos. Bueno, es un placer volver a estar con vosotros. Sabéis que hemos estado de vacaciones durante unas semanas en familia. Lo hemos pasado bien, hemos descansado, pero ya estamos por aquí. Así que es una alegría poder compartir con vosotros en esta mañana. Y me gustaría lanzaros una pregunta a todos vosotros sobre el tema que quiero tratar hoy. ¿Alguna vez te han dicho o alguna vez tú mismo has pensado qué injusto es este mundo? Algunas cabezas han hecho así. Sí, ¿verdad? Estoy seguro de que muchas personas te han dicho en alguna ocasión es que este mundo es muy injusto. Incluso muchos de nosotros lo hemos pensado y lo creemos. Este mundo es muy injusto. Parece que aquí solamente prosperan aquellos que son un poco pillos. Aquellos que no tienen escrúpulos en pisotear a sus compañeros para poder escalar en el trabajo. Aquellos que están dispuestos a mentir en cualquier cosa. Esos son los que en este mundo parece que les va bien. Para aportar algunos datos que quiero daros, la asociación Oxfam en este año, en el 16 de enero de este mismo año, hizo un artículo que hablaba acerca de cuál es la distribución del dinero en el mundo. Sabéis, el 1% de la población más rica del mundo acumula casi más del doble de la riqueza que el resto de personas. El 1%. Durante la última década, los superricos, ese 1%, han acaparado el 50% de la nueva riqueza generada. ¿Qué significa eso? Que la fortuna de los milmillonarios crece a un ritmo de 2.700 millones de dólares al día. Son números que parecen de mentira, luego os puedo pasar el artículo si queréis. Al mismo tiempo, más de 1.700 millones de personas viven en países en los que la inflación crece por encima de sus salarios. En resumen, los más ricos cada vez aumentan más su riqueza y los más pobres pues hacen lo que pueden. Pero las injusticias en este mundo no solamente tienen que ver con el dinero, van mucho más allá, ¿verdad? Hemos dicho ya que esta sociedad parece que lo que prima es la astucia. Tristemente estamos rodeados de personas que no tienen ningún problema en mentir, engañar, estafar un poco para beneficiarse, sin hacer daño a nadie, ¿eh? Yo no hago daño a nadie. No sé si alguna vez te suena eso. No, si yo no hago daño a nadie. Yo simplemente me aprovecho de esos vacíos legales. Parece que si eres una persona honesta, sincera o que busca hacer las cosas correctamente, cuesta mucho más escalar porque no tienes esa pillería. Y en medio de todo esto, nosotros, como cristianos, podemos preguntarnos, bueno, ¿y dónde está la justicia? ¿Por qué cuando intento vivir una vida conforme a lo que Dios quiere, conforme a lo que veo en la Biblia, conforme a lo que a mí me están diciendo en el púlpito, en la iglesia, cuando yo quiero vivir así, las cosas son mucho más difíciles? ¿Sabéis? Mirad, yo he tenido conversaciones con personas que a mí me han dicho que no creen en Dios precisamente por la injusticia que hay a su alrededor. Eso a mí me lo han dicho. A mí me han dicho, mira, ¿cómo puedes creer que hay un Dios con toda la injusticia que hay alrededor nuestra? Si lo hubiera, debería hacer algo para solucionarlo. Así que estos temas que estamos hablando y que quiero hablar con vosotros son muy importantes. Porque ¿cómo podemos responder a esta pregunta? ¿Qué dice la Biblia y qué creemos nosotros acerca de este tema? Porque es verdad y es cierto, estamos viviendo en un mundo tremendamente injusto. Y puede ser que algunos de nosotros, en algunas ocasiones, tengamos las preguntas de preguntarnos a nosotros mismos, bueno, ¿de qué me sirve actuar de forma correcta? ¿Acaso no debería haber una diferencia entre los que hacen las cosas bien y los que no? Podrías llegar incluso a plantearte y decir, bueno, mira, prefiero hacer lo que hace el resto y así por lo menos podré vivir un poquito mejor, total. A fulanito o menganito, que llevan años haciendo triquiñuelas en sus negocios, pues llevan años y ni siquiera les pillan.
Mirad, antes de meternos en el texto que quiero hablar, quiero que veáis que la Biblia no es un libro de historias que no tienen sentido para nuestra vida, sino que habla de todas estas cosas. Hay una persona en la Biblia que se llama Asaf y escribe un salmo precisamente que habla de esto. Busca rápidamente el Salmo 73, aunque luego vamos a ir a otro texto, pero en el Salmo 73 Asaf habla de estos temas. ¿Por qué en este mundo prosperan los pecadores, los injustos y aquellos que quieren seguir al Señor no? ¿Qué está pasando? Salmo 73, versículo 2 y 3, dice Asaf: casi resbalaron mis... Cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Mira el versículo 12 y 13. He aquí, estos son los impíos, estoy leyendo en las Américas, y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Ciertamente, versículo 13, en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Luego volveremos después a este salmo, pero vemos aquí que Asaf tenía estas mismas luchas. Él tenía estas mismas preguntas. ¿Cómo es posible que en este mundo tan injusto las personas que no hacen las cosas correctamente, que no agradan a Dios, ni siquiera les interesa nada de Dios, están prosperando? Ahora, ¿cuál es la respuesta de Dios ante la injusticia? ¿Qué nos puede enseñar la Biblia acerca de esta prosperidad aparente de estas personas que no aman a Dios? ¿Cómo debemos nosotros responder a esta realidad, a estas injusticias que nos rodean? Y eso quiero hablar con vosotros esta mañana. Buscad Malaquías capítulo 3. Ese es el texto en el cual vamos a basarnos en esta mañana. Y en Malaquías capítulo 3, de los versículos 13 al 18, vamos a ver dos formas de responder ante la injusticia. Hay dos formas de responder ante la injusticia, ante esa aparente prosperidad de aquellos que no aman a Dios. Vamos a leer ese texto, Malaquías 3, del 13 al 18. Dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios, y paran. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. En este texto vamos a ver en esta mañana dos formas de responder ante la injusticia. La primera se encuentra en esos 3 primeros versículos, que es la primera respuesta, es la queja. Y tristemente esta fue la respuesta mayoritaria del pueblo de Israel en este momento en el que el profeta Malaquías está, o el profeta, porque Malaquías quizá no era su nombre, pero el profeta estaba hablando. Luego está una segunda respuesta a los siguientes 3 versículos, que es la confianza en Dios, la espera en Dios, la confianza en que Dios actuará. Así que vamos a ver estas dos respuestas. La primera de esas respuestas podríamos considerar la respuesta errónea, que es la queja. Y si analizamos esta queja que proviene del pueblo de Israel, nos damos cuenta de que tienen 2 elementos. Y es que las quejas nacen de un corazón que está lleno de 2 cosas: orgullo y envidia. Lo primero es el orgullo. Y es que esta queja que hemos leído nace de un corazón orgulloso. Fijaos, mirad lo que dice el versículo 13, dice:
El Señor le está diciendo al pueblo: vuestras palabras contra mí han sido violentas. Eso significa insolentes o duras. Habéis hablado en contra de mí. Y ahora me gustaría poneros deberes. Yo sé que estamos en verano, que muchos de los estudiantes no quieren oír esa palabra, pero os voy a poner deberes, y a los mayores también, que llevamos unos años sin hacer deberes. Quiero que durante esta semana os podáis leer Malaquías del tirón en algún momento. Son 2 hojas. Son 2 hojas. Pero cuando leemos Malaquías de seguido, nos damos cuenta de lo que está sucediendo aquí. Y es que cuando leemos este libro nos damos cuenta de que Dios está hablando a su pueblo y le está diciendo las cosas que están haciendo mal, y constantemente lo que hace el pueblo es contradecirle. El Señor dice: ¿estáis haciendo esto? Y dice: no, ¿nosotros? No. ¿Estáis haciendo esto? ¿Yo? No. Fijaos, capítulo 1, versículo 2. Dice: yo os he amado, dice el Señor, y dijisteis, ¿qué contestan? ¿En qué nos amaste? Versículo 6 del primer capítulo. ¿Dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y vuelve a contestar el pueblo: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Versículo 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. ¿Y qué contesta el pueblo? ¿En qué te hemos deshonrado? Capítulo 2, versículo 17. Habéis hecho cansar al Señor con vuestras palabras, dice aquí el profeta. Y contesta el pueblo: ¿en qué le hemos cansado? Capítulo 3, versículo 7. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Y ellos dicen: ¿en qué hemos de volvernos? Capítulo 3, versículo 8. Pues vosotros me habéis robado. ¿Y qué dice el pueblo? ¿En qué te hemos robado? Así que cuando llegamos a este texto en el que nos encontramos del capítulo 3, que nuevamente el Señor dice que las palabras del pueblo habían sido violentas, duras contra él, ¿qué vuelve a hacer el pueblo? Vuelve a hacer lo mismo. Dice: ¿en qué hemos hablado contra ti? Aquí hay una cosa que está clara. No estaban dispuestos a admitir que estaban haciendo cosas mal. No estaban dispuestos a admitir que estaban deshonrando a Dios. No estaban dispuestos a ceder en su orgullo. Una persona orgullosa no acepta que hace nada mal. Todo lo hace bien. Y cuando le dices: oye, mira esto, no, es que esto es así. No, es que estás haciéndolo mal, no. Ese es su orgullo del pueblo. Ellos se creían justos. ¿Por qué se creían justos? Pues porque ellos decían: bueno, yo estoy cumpliendo con lo que Dios me está mandando. ¿Qué le estaba mandando Dios? Cumplir la ley y hacer sacrificios. Ahora, ¿lo estaban cumpliendo? Según ellos sí, pero si lees el texto y lees todo este capítulo, cuando leas y hagas los deberes lo verás, no lo estaban cumpliendo como debían hacerlo. Porque fijaos, en el primero, y un claro ejemplo es que el Señor había mandado que su pueblo hiciera sacrificios. Ahora, ¿qué tenías que ofrecer al Señor? Lo mejor. Tú tenías que ofrecer y sacrificar al Señor lo mejor. ¿Qué estaban dando ellos? Capítulo 1, versículo 8. Animales ciegos, cojos o enfermos. Es decir, ¿qué estaban haciendo? Estaban dando lo que no querían ellos. Ellos le estaban dando al Señor lo que les sobraba, lo que no querían tener en su rebaño. Y aún así, cuando el Señor les está diciendo que no lo están haciendo bien, sacan pecho. Esa es la hipocresía que puede tener un corazón orgulloso. Ellos estaban convencidos de que merecían el favor y las bendiciones de Dios. Ellos estaban convencidos de que estaban haciendo las cosas bien, a pesar de que Dios les está diciendo de que no lo están haciendo. Esta situación quizá nos puede sonar idéntica a la descripción que el mismo Jesús hace de los fariseos. Jesús cuenta una historia y dice que había un hombre que llega a la sinagoga y dice que puesto en pie decía: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres. Eso lo puedes ver en Lucas 18:11. Es decir, este hombre estaba diciendo: mira, yo soy mejor.
Yo soy superior al resto. ¿Por qué? Porque las cosas que hago hacen que yo sea mejor. Pero el Señor Jesucristo les tiene que decir a esos que se piensan superiores, que se piensan mejores, que son como tumbas blanqueadas. Una tumba recién pintada, ¿qué tiene dentro? Un difunto igualmente. Da igual que estés recién pintado, da igual que nadie haya puesto flores. Lo que hay dentro es lo mismo. Y estas personas aparentemente tenían una vida que mostraba una cosa, pero que por dentro era otra. El Señor dice que están podridos por dentro, están muertos. Y ahora en este momento a mí me gustaría tener una campana aquí o algo para que me escuches. Quiero que me escuches lo que te quiero decir ahora. Y si solo me vas a escuchar ahora, despierta ahora, luego te duermes otra vez. Fíjate, Dios... Vaya. Pónselo en altavoz. Escúchame, Dios conoce tu corazón. Dios sabe cuál es el motivo que te mueve a hacer todo lo que haces. Y eso es lo que realmente le importa. Dios sabe por qué vienes a este lugar. Dios sabe si lo haces porque quieres adorarle o por rutina. Dios sabe si estás escuchándome pensando en irte a hacer la comida o estás escuchando para que aplicar esto a tu vida. Dios sabe por qué haces lo que haces. Y eso es lo que a Él le importa. A Él lo que le importa es lo que hay en nuestro corazón a la hora de hacer cada una de las cosas que hacemos. Fíjate, en una ocasión Jesús está con sus discípulos y observa a varios ricos que van al templo a depositar sus ofrendas. Lo puedes leer en Lucas 21 o en Marcos 12. Y Jesús está en ese lugar viendo a los ricos y parece que cada rico echa más que el rico anterior. Uno si echa 100, el siguiente va a echar 150, el siguiente va a echar 200, el siguiente va a echar 250 y así. Cada rico iba echando más y más y más y seguro que ellos iban mirándose entre los demás con un orgullo y de repente aparece una mujer, viuda y pobre. Una pobre viuda o una viuda pobre, son las dos cosas igual. Y en contraste con esos ricos, en lugar de depositar grandes cantidades de oro, saca de su bolsillo 2 monedas y las echa. Ahora imaginad las miradas del pueblo de desprecio a esa mujer, en medio de todo el mundo echando monedas y monedas y monedas, y ella llega y echa 2. ¿Cómo se sentiría ella observada por el pueblo? Bueno, pues Jesús le dice a sus discípulos, ¿veis esa mujer? Esa ha echado más que todos los demás. Y los discípulos podrían pensar, bueno, ¿cómo va a echar más si ha echado 2 monedas, Señor? Bueno, pero es que Jesús conocía el corazón de esa mujer. Los ricos estaban echando de lo que les sobraba. Al día siguiente de haber echado cientos de monedas, al rico le daba igual, porque tenía más que de sobra para vivir. Pero lo que había echado esa mujer sí que era importante para ella. Era su vida. Esa mujer había echado más que todos los demás. Así que sí, a Dios le importa el por qué haces lo que haces. A Dios sí le importa cuál es la motivación que está detrás de las cosas que haces. Él quiere que hagas cada cosa con un corazón adecuado. Y estos judíos de Malaquías tenían una actitud errónea, tenían una actitud orgullosa, estaban autojustificando lo que hacían, creyéndose justos y buenos. Y cuidado que esto nos puede pasar a nosotros también. Cuidado porque muchas veces a nosotros nos gusta compararnos. Eso es muy humano eso de compararnos. Ahora, siempre cuando nos comparamos, los seres humanos siempre tenemos cuidado con quién compararnos. Intentamos siempre compararnos con alguien con el que nosotros salimos ganando, para poder destacar nuestras virtudes. Yo no me voy a comparar en altura con un jugador de baloncesto,
Ahora, aquí más o menos digo, oye, pues yo soy alto. Pero no me atrevo a ir a Lucan Basket. Esto es muy humano, nos gusta compararnos con quien sabemos que vamos a salir ganando. Y esta es una forma de inflar nuestro orgullo, de que parezca que somos mejores, que somos buenos. El problema de creer como ellos pensaban que eran tan buenos es que nos puede acabar pasando lo que les pasó, que ese orgullo hizo que ellos pensaran que merecían esas mejores bendiciones de parte de Dios. Y cuando ellos veían que no estaban recibiendo esas cosas, entonces se quejan. Ellos se creían buenos y santos, entonces ¿cómo es que no estaban recibiendo las cosas que ellos merecían? Y por eso acaban diciendo lo que hemos leído en el versículo 14. Dice el versículo 14, por demás o en vano es servir a Dios. ¿Qué más da? ¿Para qué voy a seguir sirviendo a Dios si no gano nada? En su orgullo pensaban que habían cumplido su parte del pacto con Dios y que era Él el que no estaba haciéndolo. Y esto revela el segundo motivo de esa queja. Hemos dicho que la queja está llena de orgullo por una parte y de otra parte por envidia. Y vemos aquí el corazón de envidia, de egoísmo. Mira lo que dice el versículo 14. Habéis dicho, dice el pueblo, por demás o en vano es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos? Dicho de otra forma, ¿qué gano yo obedeciendo a Dios? ¿Qué gano yo? ¿Qué saco yo de todo esto? Estas palabras muestran realmente lo que había en sus corazones. Fijaos, estos hombres, estas personas, no estaban sirviendo a Dios porque realmente lo amaran. Tampoco le estaban sirviendo a Dios porque le tuvieran un temor reverente, sino que le estaban sirviendo por lo que quieren recibir de Él. Ahora, tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que ahora mismo, en Malaquías, estamos en una cosa que se llama el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Y debemos decir que en el Antiguo Pacto, en cierto modo esto sí que funcionaba así. Dios sí que había prometido una bendición y una prosperidad, tanto material como espiritual, a aquellos que obedecieran la ley de Moisés, que obedecieran esa ley. El problema aquí no estaba en que ellos hubieran entendido mal el pacto, sino que ellos pensaban que lo estaban obedeciendo de forma correcta, pero la realidad es que no lo estaban haciendo de forma correcta. No se daban cuenta de que Dios lo que quería de ellos es que se volvieran a Él y se arrepintieran de corazón. Ellos no veían esto. Fijaos, Israel decía que su adoración era vana, que estaba vacía, que no merecía la pena porque Dios no les bendecía. Pero Dios lo que estaba diciendo es que su adoración estaba vacía porque ellos solo adoraban para recibir esa bendición, para recibir algo a cambio. Era puro interés. Y esto es lo que había en sus corazones. Desde un principio, orgullo y egoísmo. Se quejaban porque pensaban que eran dignos de recibir algo mejor. Y decían, bueno, si yo soy tan bueno, si hago las cosas tan bien, ¿por qué no me va bien? Y al resto de personas sí, qué injusto. Y muchos de nosotros podríamos pensar, bueno, ¿cómo es posible? Podríamos juzgarles y decir, bueno, ¿cómo es posible que estos judíos, sabiendo los milagros que Dios había hecho en el pueblo de Israel, conociendo la historia de cómo Dios les sacó de Egipto, conociendo la historia del desierto, conociendo todas las historias, viendo cómo habían vuelto del exilio de Babilonia, viendo todos estos milagros tan increíbles, ¿cómo es posible que estén quejándose? Pero nosotros nos tenemos que dar cuenta de que ese mismo pecado,
ese mismo corazón de orgullo, envidia, egoísmo que podían tener ellos, también habita en nosotros. Eso no se ha ido. Eso también lo tenemos nosotros. Tenemos que reconocer que en nuestro corazón está ese mismo orgullo, esa misma envidia. Y tenemos que trabajar en nuestras vidas para tener un corazón más humilde y para que aprendamos que todo lo que tenemos, todas las bendiciones de Dios y que Dios nos ha dado han sido por su gracia, ha sido un regalo. Ahora, los israelitas, el pueblo de Dios en este momento en Malaquías, no le vieron ningún sentido obedecer al Señor y por eso dijeron en el versículo 15, fíjate, hemos visto que los soberbios son felices, que los que hacen impiedad no solo prosperan, sino que tientan a Dios y no les pasa nada. Aquí el pueblo está mostrando esa envidia. Ellos son los que tienen una buena vida. Ellos son los que viven mintiendo, robando y al final eso hace que prosperen en la vida y lo que hacen es echarle la culpa a Dios nuevamente. Están diciendo, mira, estos tentaron a Dios y Dios no les ha hecho nada. Y aquí lo que está diciendo, la idea es que estaban pecando, por así decirlo, adrede para ver si pasaba algo. Cuando tienes un niño pequeño cerca, a mí me pasaba mucho con Ethan y ahora con Emma me está empezando a pasar. Tú le dices, este vasito que está aquí no lo puedes tocar. Y te llega el niño, te mira a los ojos y hace así. Y lo toca. Y lo que está diciendo es, a ver qué pasa. Esa es la idea. Aquí están diciendo, mira, ellos están pecando aposta para ver qué pasa y no pasa nada. El Señor no les cae un trueno en ese mismo instante y los fulmina. ¿Qué está pasando? ¡Qué injusto! No puede ser. Mira, ellos están haciendo esto y Dios no ha hecho nada. Así que mejor nos portamos igual que ellos y disfrutamos de la vida porque servir a Dios no sirve de nada. Una de las frases más famosas que se atribuyen a Napoleón Bonaparte, es: aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y parece que ellos habían olvidado su propia historia. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel cuando tentaron a Dios en el desierto? Murieron todos en el desierto, excepto dos, Josué y Caleb. ¿Qué ocurre en tantas y tantas historias de personas en el Antiguo Testamento que dicen, bueno, yo voy a probar, a ver si esto que dicen de Dios es verdad? Hay constantes historias en las cuales Dios, si no en ese momento, en algún momento imparte justicia. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer tú y yo es, bueno, entonces, ¿significa esto que simplemente debemos resignarnos ante la injusticia? Y si Dios está condenando esa actitud de queja, entonces, ¿qué espera Dios que hagamos? Te voy a adelantar una cosa, está en el versículo 1 del siguiente capítulo, léelo. Capítulo 4, Malaquías 4:1. Y aquí esto es un spoiler de lo que va a pasar. Todavía no ha pasado, pero va a pasar. Si Dios dice que va a pasar, pasará. Dice, he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán como paja. Aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Este texto lo que nos está diciendo es que pronto vendrá Dios a establecer su justicia. Y aquí el profeta utiliza la misma palabra, los soberbios. Igual que antes dicen, los soberbios prosperan y no les pasa nada. Pues aquí dice en el capítulo 4, versículo 1, esos soberbios van a arder como paja. En algún momento nadie escapará del juicio de Dios. Así que, hermanos, nuestra respuesta ante la injusticia de este mundo no puede ser igual que la que tienen aquellos que no tienen esperanza. Si tú dices ser cristiano, si tú tienes fe,
no puedes responder de la misma forma que aquellos que piensan que este mundo simplemente se va a acabar cuando ellos cierren los ojos. Porque para nosotros, nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Para nosotros la vida es mucho más que este mundo físico. Nosotros debemos tener una visión eterna. Y es verdad, en este mundo hay injusticias y no nos gustan. A nosotros no nos gustan las injusticias. Pero nuestra esperanza está en aquel que venció y que vencerá, en Jesucristo, que estamos adorando en esta mañana, cantándole por lo que Él ha hecho, porque Jesús vino al mundo, venció a la muerte y ahora está en los cielos. Y volverá a reinar con toda justicia. Ahora vamos a avanzar y vamos a ver la segunda forma de responder. Hemos visto la primera forma de responder, que por así decirlo es la forma incorrecta, errónea de responder, que es con queja. Y vamos a ver cuál es la forma de responder que agrada al Señor. Y es la espera, la confianza, la esperanza en que Dios actuará. Dice el versículo 16, capítulo 3, 16. Entonces, los que temían al Señor hablaron cada uno a su compañero. Y ahora nos podemos hacer la pregunta, bueno, ¿y quiénes son esos que temían al Señor? Porque durante toda este libro de Malaquías es cortito, pero no vemos a nadie que esté temiendo al Señor. Parece que en todo este libro parece que todo el pueblo va a una en contra de Dios. Sin embargo, vemos aquí que hay unos cuantos que temían al Señor. Lo que la Biblia llama el remanente. Y en toda la historia del Antiguo Testamento vemos que en general el pueblo de Dios siempre acababa cayendo, adorando a otros dioses, negando al Señor, pero dentro de ellos había siempre unos pocos que seguían siendo fieles. Hubo 10 espías, de los 12, hubo 10 espías que dieron un mal informe cuando hablaron de la tierra prometida, pero también hubo 2 que no estuvieron dispuestos a ceder. Hay un pequeño grupo aquí, y vemos que ese pequeño grupo decide obedecer estas palabras del profeta. Escuchan al profeta, escuchan todas esas veces que hemos visto que el Señor les estaba diciendo, arrepentíos, no estáis haciendo las cosas bien, no estáis haciendo las cosas bien. Y en lugar de estar quejándose como el pueblo, como hemos visto, ellos deciden arrepentirse. Y el texto dice que Dios escuchó sus oraciones y su arrepentimiento. Ahora, lo que ellos hacen para dejar constancia de este momento es interesante. Dice que fue escrito un libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y esto no es un rito que podemos decir, bueno, esto lo tenemos que hacer siempre que te arrepientes. No, simplemente era una forma de recordar. En 1 Samuel capítulo 7 vemos que después de una gran batalla en un lugar que se llama Mizpa, todo el pueblo de Dios estaba ahí junto, y en ese momento en el cual están todos juntos, les atacan los filisteos. Y la cosa pintaba mal. Si puedes leer el 1 Samuel 7 lo vas a ver. Pintaba mal. Estaban todos allí, les iban a destruir, pero el Señor les da la victoria. Y lo que hace Samuel es coger una roca, levantarla y la llama Ebenezer, que significa hasta aquí nos ayudó el Señor. No era nada sagrado, era simplemente un recordatorio, para que el pueblo recordara que hasta ese momento Dios les había ayudado y que si Dios había sido fiel hasta ese momento, también lo sería de ese momento en adelante. Así que eso es lo que quieren hacer este pequeño grupo de personas que deciden seguir siendo fieles al Señor. Y ahora quiero que estés atento a los últimos 5 minutos, el versículo 17, porque es súper interesante lo siguiente. ¿Qué dice el Señor sobre este pequeño grupo de personas? Versículo 17. Dice, y serán para mí especial tesoro. Especial tesoro es una expresión, no es una expresión muy frecuente.
No aparece en muchas ocasiones, pero sí que aparece en otra, en el capítulo 19 de Éxodo. Y escúchame porque esto es súper interesante. El capítulo 19 de Éxodo es el capítulo anterior al capítulo 20, lógicamente. ¿Y qué hay en el capítulo 20? Los mandamientos. Los 10 mandamientos, es decir, antes de los 10 mandamientos, Dios les dice al pueblo lo que va a pasar si obedecen esos mandamientos que les va a dar. Capítulo 19, versículos 5 y 6. Dios les dice al pueblo: si dais oído a mi voz y guardáis esos mandamientos que yo os voy a dar, vosotros seréis mi especial tesoro sobre los pueblos. Porque mía es la tierra y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. En Éxodo 19 Dios les está diciendo a Israel: si cumplís la ley, seréis mi especial tesoro. Ahora, ¿qué pasa? ¿Israel cumple la ley? No. Estas eran las dos partes del pacto. Si tú cumples mi pacto, tú serás mi especial tesoro. Ahora Israel desobedece, Dios le perdona. Israel desobedece, Dios le perdona. Israel desobedece, Dios le perdona. Israel desobedece, y así constantemente. El problema es que Israel no fue capaz de cumplir con su parte del pacto. Constantemente le dan la espalda a Dios. Israel nunca podría llegar a ser ese especial tesoro porque nunca pudo cumplir con su parte del pacto. Pero ahora aquí en Malaquías tenemos esa misma frase, pero con un significado diferente. Fíjate, versículo 17, vuelve a leerlo. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová. ¿Cuándo? Léelo. Cuando cumplan, dice aquí cuando cumplan la palabra, ¿qué pone? En el día en que yo actúe. Serán para mí especial tesoro el día en que yo actúe. Y ese cambio es por lo que nosotros estamos aquí en esta mañana. Porque ni tú ni yo podríamos haber cumplido con ese antiguo pacto si hubiéramos vivido en esa época. Ya no dice seréis especial tesoro cuando obedezcáis, sino que aquí estamos ante un nuevo pacto, el anuncio de un nuevo pacto. Aquí está diciendo, seréis especial tesoro el día en que yo actúe. Y ¿sabes una cosa? ¡Qué gran noticia! Dios cumplió con eso y estamos ante estos símbolos porque Dios actuó. ¿Y cómo actuó? Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo porque sabía que nosotros no podíamos cumplir. ¿Pero quién cumplió? Jesús. ¿Quién obedeció toda la ley? Jesús. Jesús sí que cumplió con todo ese antiguo pacto, pudo hacerlo al completo. Gracias a esa intervención de Dios, nosotros estamos aquí en esta mañana, gracias a que Dios actuó enviando a su Hijo Jesucristo a la cruz. Jesucristo es la clave para que tú y yo hoy podamos decir que somos un especial tesoro para Dios. Porque Él cumplió por nosotros. Y Dios añade ahí, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Es increíble que Dios diga estas palabras cuando lees todo el Antiguo Testamento. Tú lees todo el Antiguo Testamento y tú dices, ¿cómo es posible que Dios siga diciendo aquí que les va a perdonar y te perdono y te perdono y te perdono? Es como esa historia del hijo pródigo. Ese padre al cual el hijo le dice, oye, mira, dame la herencia. Es que no puedo esperar a que te mueras, quiero que te mueras ya, pero no te mueres, dame la herencia, yo me voy, me la gasto y vivo mi vida. Y todos estaríamos esperando que ese padre tuviera un corazón lleno de un poco de rencor, quizá incluso. Pero no. Ese padre, después de un tiempo que su hijo vuelve hacia él, lo que hace es salir corriendo hacia él, besarle, decir, ponerle un anillo, ponerle calzado, porque mi hijo estaba perdido y ahora lo he encontrado de nuevo.
Ese es Dios con nosotros. Dios está dispuesto a perdonarnos de esa forma. Así que nuestra esperanza ante este mundo de injusticia, o nuestra respuesta, mejor dicho, nuestra respuesta ante este mundo de injusticia debe ser tener la esperanza de que Dios va a cumplir. Él cumplió y ahora le falta otra parte por cumplir, porque en esta mañana no solo estamos recordando que Jesús vino al mundo, murió en una cruz. ¿Qué estamos recordando también? Que Él volverá. Él volverá. Y cuando vuelva se cumplirá ese versículo 1 del capítulo 4. El día del Señor vendrá y Él pondrá justicia en todas las cosas. Y Él cumplirá lo que dice el versículo 18 de Malaquías, que entonces discerniréis y veréis la diferencia que hay entre el justo y el bueno. En ese momento será obvio quién es justo y quién no. En ese momento sí que será obvio quién ha entregado su vida al Señor y quién no. Ahora vamos a concluir, pero no me quiero quedar sin concluir cerrando el ciclo de qué es lo que pasa en el Salmo 73, porque si me voy así, Asaf, pobre hombre. Salmo 73, vuelve al Salmo 73, porque solamente he leído una parte adrede. El Salmo 73 que hemos dicho es que Asaf tenía esa lucha interna también. Bueno, qué injusto es este mundo. Y dice, por poco resbalaron mis pies porque quería ir y hacer lo mismo que esos que prosperaban. Ahora, la conclusión del salmista en el versículo 17, y él está hablando de que él tenía envidia de los impíos, de los soberbios, de estos que no aman al Señor. Versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. La vida cristiana no debe centrarse en el presente, sino que la clave está en pensar y tener una mirada en el futuro. Colosenses 3:2 dice, poned la mirada o vuestra mirada en las cosas de arriba, no en la tierra. Versículo 28 también de ese Salmo 73 dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová mi esperanza para contar todas sus obras. La vida cristiana tiene sentido cuando la ves a la luz de la eternidad. Tiene sentido cuando entendemos que esta vida en la tierra es corta y que estamos preparándonos para la vida que viene. Así que sí, es verdad. Este mundo es muy injusto. Qué injusto es este mundo, no nos gusta, es verdad. Ahora tenemos dos formas de responder. Podemos quejarnos, como hemos visto. Podemos intentar hacer como estas personas que no tienen temor del Señor, como estas personas que piensan que la vida son 2 días y hay que disfrutarla. O podemos esperar y confiar en las bendiciones que Dios nos ha prometido en su palabra. Podemos esperar en esa herencia que Él nos ha prometido y vale la pena esperar. Vale la pena que luchemos contra nuestro orgullo, egoísmo, envidia y confiemos en la justicia que Dios va a traer, porque lo que va a venir va a ser mucho mejor. Así que vamos a orar. Señor y Padre, te damos las gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas, Señor, cómo debemos vivir en este mundo y realmente es difícil para nosotros, Señor. Es difícil vivir en un mundo lleno de injusticia, es difícil ver cómo tantas personas que no tienen ningún temor de Dios, tantas personas que incluso se ríen de todo lo que significa el Señor y prosperan en este mundo y no lo entendemos, Señor, pero gracias porque en tu palabra podemos ver cuál es tu voluntad para nuestras vidas, Señor, y entendemos que tú vas a cumplir con todo lo que pones, Señor. Sabemos que tú vas a volver. Estamos esperándote y estamos deseando, Señor, que llegue ese día para que la injusticia se acabe. Para que tú pongas a cada persona en su lugar, Señor. Y sobre todo,
cuando leemos estas cosas, queremos agradecerte, Señor, por la obra de Jesús en la cruz. Gracias porque sin Él nosotros seríamos uno más del resto del mundo. Si Él no nos hubiera salvado, no tendríamos nada que poder presentar ante ti, Señor. Es gracias a Él, gracias a Jesús, a su obra, a su sacrificio, a su justicia, que nosotros podemos estar en esta mañana adorándote y cantando y dándote gracias porque tú nos has salvado y nos has adoptado en tu familia, Señor. Gracias, Padre. Y en esta mañana te pedimos que nos ayudes a actuar de esa forma y, sobre todo, que si hay alguna persona en este lugar que no te conoce, si hay alguna persona que aún no ha entregado su vida a ti, Señor, que tú puedas tocar su corazón, que pueda entregarse a ti, Señor, que pueda entender que esta vida solo tiene sentido a la luz de la cruz, a la luz de ese sacrificio de Jesús, a la luz de la salvación que ofreces, Señor. Gracias, Padre. Bendícenos y cuídanos en este día. En nombre de Cristo Jesús. Amén.